área, habíamos definido que el coseno de este ángulo θ es igual a x, o sea, su cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es el radio vector. El seno de θ es el cateto opuesto, que es y, sobre el radio vector, y también sabemos por Pitágoras que r cuadrado, en este caso, que es la hipotenusa, r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, de esta forma, lo que nosotros hicimos es despejar tanto x e y poder definir ahora a x en función de estas nuevas variables. Es decir, que la integral doble ahora nos quedaría en función de estas variables, y también tenemos que, por el cambio general, o sea, cuando hacemos un cambio de variables en general en una integral doble, vamos a tener que además tener en cuenta el jacobiano de transformación. Este jacobiano que está formado por las derivadas parciales de las variables x e y con respecto a estas nuevas variables. Y el jacobiano siempre en coordenadas polares va a ser igual al radio vector. Entonces, de esta forma nosotros vamos a hacer el cambio de coordenadas, donde nosotros teníamos la integral doble definida en coordenadas cartesianas, ahora la podemos definir en función de estas coordenadas polares, para simplificar el cálculo integral cuando tenemos circunferencias, ¿sí? Cuando en el volumen que nosotros queremos calcular tenemos como en el dominio una circunferencia, o si el área que queremos calcular tenemos circunferencia, siempre va a ser más fácil utilizar estas coordenadas. Y ahí hemos visto algunos ejercicios de coordenada, de cómo definir las coordenadas polares en cuando teníamos, por ejemplo, para calcular un área, vamos a ver, y no habíamos quedado con volumen, ¿se acuerdan? Habíamos visto este ejercicio donde teníamos dos circunferencias que estaban desplazadas y necesitábamos calcular el área que se encuentra entre ellas en el primer cuadrante por debajo de la recta identidad de y igual a x. Habíamos definido, habíamos transformado cada una de estas funciones a coordenadas polares para obtener los límites del radio vector. Habíamos definido los límites también de θ a partir de la función, en este caso es y igual a x. Ya sabemos, conocemos que la pendiente de esta recta tangente es 45 grados, pero en el caso que nosotros no lo recordemos, con solamente transformar a coordenadas polares a esta función y igual a x, vamos a tener entonces el a. Entonces sabemos nosotros que el área que tenemos que calcular se encuentra para θ, que va de 0 a pi sobre 4. Ya una vez que tenemos definidos los límites, calculábamos el área y habíamos llegado a un determinado resultado. Habíamos tenido que utilizar algunas identidades trigonométricas para hacer más fácil el cálculo integral, sobre todo teniendo en cuenta usando las integrales más simples o más básicas o las más directas que usamos normalmente. En este caso, por ejemplo, acá nos queda un coseno cuadrado, entonces usamos una identidad trigonométrica para poder integrar luego el coseno de 2θ, que es más simple integrar eso que para la integral de un coseno cuadrado ya necesitamos una tabla de integrales extendida, un poco más amplia, pero si nosotros utilizamos esta identidad trigonométrica, podemos después integrar solo el coseno de 2θ, que es más conocido o es más de lo que usamos habitualmente. Esto lo habíamos visto la clase anterior. Lo que nos había quedado era hacer algunos ejercicios de cálculo de volumen por integrales dobles, en coordenadas polares. Entonces vamos a ver, en este caso tenemos que calcular un volumen que está definido por estas funciones. Tenemos x cuadrado más y cuadrado mayor a 1, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4, z igual a x cuadrado más y cuadrado y el plano xy. Las primeras dos funciones, cuando nosotros vamos a graficar acá, si lo graficamos a esto en el plano, vamos a tener una circunferencia, vamos a hacer así, una circunferencia que es de radio 1 y una circunferencia que es de radio 2. Eso cuando nosotros graficamos en el plano. Y ahora nosotros a esto, imaginamos que vamos al espacio. Cuando vamos al espacio, con esas mismas circunferencias, nosotros las estiráramos
y revolucionáramos esas circunferencias, teniendo, digamos, con nuestro eje de revolución, que sería el eje Z, vamos a tener cilindros de radio 1 y de radio 2. Vamos a hacer así. Y a este vamos a hacer así. Bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver que tenemos esos dos cilindros de radio 1 y de radio 2, y nos dice que tiene que estar, que el volumen va a estar definido hacia afuera de la circunferencia o del cilindro de radio 1, y en el otro caso hacia adentro de la circunferencia más grande. Entonces, entre ellas dos o entre los dos cilindros vamos a tener el volumen. Pero fíjense que si nosotros acá tenemos el plano z igual a 0 o el plano xy, o sea, estamos definidos o tenemos nuestro piso para este volumen, que va a ser el z igual a 0, pero si vemos hacia arriba, estos cilindros van a crecer y crecer y crecer indefinidamente, o sea, necesitamos algo que nos limite por arriba. Entonces acá tenemos esta función, que es un paraboloide. Ese paraboloide va a actuar de techo de este volumen que nosotros estamos calculando. O sea que el volumen va a quedar por debajo de ese paraboloide y encerrado entre los dos cilindros. Vamos a verlo. En este caso, obviamente acá está mucho más prolijo, más lindo. Entonces, el volumen que tenemos es el que está por debajo de ese paraboloide y está limitado lateralmente por los dos cilindros. Obviamente por abajo tenemos el plano XY. Ese es el volumen que nosotros necesitamos calcular. Fíjense que cuando nosotros graficamos la proyección de este volumen en el plano XY, tenemos esa circunferencia, ¿no? La circunferencia de radio 1 y la circunferencia de radio 2. Como tenemos circunferencias, entonces, lo que a nosotros nos conviene en este caso para calcular este volumen es utilizar las coordenadas polares. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a transformar a estas funciones, vamos a utilizar las coordenadas polares para plantear la integral. La primera función que tenemos, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, si nosotros a esto lo llevamos a coordenadas polares, sabemos que vamos a tener r igual a 1, o sea, el radio de esa circunferencia. Una circunferencia que está centrada en el origen. X cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Si nosotros despejamos r, vamos a tener r igual a 1. Recuerden siempre, el radio vector toma valores positivos, de 0 a infinito. En el caso del otro cilindro, vamos a tener r igual a 2, ¿sí? Cuando nosotros despejemos de aquí r cuadrado igual a 4, al despejar vamos a tener r igual a 1. Esto nos dice entonces que los límites para el radio vector los vamos a tener entre 1 y 2. Vamos a estar dentro de esos dos cilindros, vamos a estar trabajando buscando el volumen, entre 1 y 2. ¿Qué otra cosa tenemos que definir? El ángulo θ. Nosotros aquí no estamos limitados a ningún octante, con lo cual, para calcular este volumen, vamos a trabajar con un θ de 0 a 2π. También podríamos hacerlo, fíjense, el volumen que nosotros tenemos en el primer octante es el mismo que tenemos en los otros tres. O sea que podríamos también plantear aquí que θ puede ser de 0 a π sobre 2, vamos a hacer acá, esto podría ser de esta forma, de 0 a 90 grados, o sea, de 0 a π sobre 2, y multiplicar por 4 a la integral. ¿Por qué lo podemos hacer en este caso? Porque el volumen que nosotros tenemos en cada uno de estos octantes es igual porque el techo es simétrico, o sea, el techo, la función techo, el paraboloide, tiene una simetría con respecto al eje Z. Si tuviéramos un plano inclinado, por ejemplo, no, que esté limitando por arriba, que sea nuestra función techo, no podríamos hacer esto, ¿no? De calcular, por ejemplo, de 0 a π sobre 2 y multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque el volumen no es igual. No es igual el volumen que tengo en el primer octante con respecto a los otros. Entonces, en este caso puntual sí lo podríamos hacer. De 0 a π sobre 2 y multiplicar por 4, o directamente de 0 a 2π. Es lo mismo.
¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Obviamente la función techo, y tanto la función techo como la función piso también tienen que estar en coordenadas polares. Todo lo tenemos que transformar a coordenadas polares. La función techo aquí es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, cuando nosotros lo transformemos a coordenadas polares, esto nos va a quedar z igual a r cuadrado. El plano xy es nuestro piso, o sea que z igual a 0. Como el volumen. ¿Recuerdan? En coordenadas cartesianas, cuando vimos integrales dobles, cuando empezamos a ver volumen por integrales dobles, definíamos al volumen como la función techo menos la función piso, o sea, la integral doble de esta función. En este caso, el techo, como ahora vamos a trabajar en coordenadas polares, vamos a llevar todo, vamos a modificar eso y vamos a tener esta función, que es la función techo menos la función piso, ahora en coordenadas polares. R cuadrado menos 0. Y esta R que tenemos acá es el jacobiano de transformación, que siempre lo tenemos que tener en cuenta y no nos podemos olvidar cuando utilizamos las coordenadas polares. Con lo cual acá vamos a tener un R al cubo, o sea, el integrando va a ser igual a R cubo. Los límites para R y para θ ya los habíamos planteado, así que vamos a comenzar a integrar. La integral de R cubo es R a la cuarta sobre 4, y a esto lo tenemos que evaluar entre 1 y 2, o sea, vamos a tener, cuando apliquemos barro, vamos a tener 2 a la cuarta, 16, sobre 4, 4, menos, cuando reemplacemos con el límite inferior nos va a quedar un cuarto. Es decir que 4 menos un cuarto son 15 cuartos, y luego vamos a integrar, nos va a quedar 15 cuartos por la integral del diferencial de θ. La integral del diferencial de θ es θ. A esto lo evaluamos entre 0 y 2π, vamos a tener entonces 15 cuartos por 2π es igual a 15 medios pi unidades de volumen. Bueno, en este caso tenemos que calcular el volumen, que está definido por x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, es decir, un volumen que tenemos un cilindro, vamos a ver, tiene un cilindro que es de radio 1, vamos a poner acá, es un cilindro, supongamos que esto es 1, tengo un cilindro de radio 1, similar al ejercicio que vimos recién. Tenemos este cilindro, y lo que tenemos que evaluar ahora es cómo va a estar limitado. Sabemos que por abajo tenemos z igual a 0, ¿sí? Por el plano XY. De esa forma estamos limitados por debajo. Lateralmente, obviamente, tenemos ese cilindro. Pero lo que tenemos que definir es quién es la función que nos está limitando por arriba. Y en este caso, fíjense que tenemos esta función, que es z igual a 3 menos x menos y. Esto va a ser, es un plano que está inclinado. Es un plano que está inclinado y va a estar como cortando a ese cilindro de radio 1. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que cuando nosotros proyectamos, o sea, la sombra de este volumen en el plano XY, es esa circunferencia de radio 1. De estas tres funciones, la que nosotros vamos a graficar en el plano es aquella donde, el plano XY, aquella donde no tengamos la variable z. Siempre les digo, las funciones que tienen la variable z van a ser la función piso y la función techo de lo que nosotros tenemos que expresar, de la integral que nosotros tenemos que definir. Y las otras funciones son las que nos van a estar definiendo el dominio. Entonces, en este caso nosotros tenemos acá el plano XY es z igual a 0. Tenemos z igual a 3 menos x menos y. Entonces, entre estas dos funciones, una es el piso y la otra es el techo. Y la otra que nos queda, vamos a estar seguramente definiendo en el dominio para plantear los límites de integración. Ahora bien, tenemos entonces la circunferencia de radio 1, este es nuestro dominio, de acá vamos a tener los límites de integración. Como es una circunferencia, utilizamos las coordenadas polares. Entonces vamos a tener, es una circunferencia que está centrada de radio 1, con lo cual vamos a tener, al transformar esa función, el cilindro en coordenadas polares, nos va a quedar r igual a 1. O sea que vamos a tener ese radio vector, va a ser siempre
entre 0 y 1. O sea, a medida que nosotros nos movamos a diferentes ángulos, siempre ese radiovector se mantiene en esa misma distancia, o sea, entre 0 y 1. ¿Qué nos falta después? Tita. Dentro de los límites de interacción ahora es tita. Como vamos a calcular en todo, en los 4 octantes positivos, entonces tita de 0 a 2pi. A diferencia del ejercicio anterior, en este sí lo vamos a hacer de esta forma, para tita que va de 0 a 2pi, o sea, vamos a dar la vuelta completa, porque si nosotros ahora sí analizamos, vamos a dar así toda la vuelta. Si este es el eje X, cuando nosotros demos toda la vuelta, fíjense que el volumen que tenemos en este primer octante no es el mismo que vamos a tener aquí, o sea, van cambiando. ¿Y por qué? Porque el plano está inclinado. Entonces, nosotros no podríamos en este caso, es importante saber esto, porque no podríamos hacer de 0, por más que el dominio nosotros veamos que hay una simetría, que es una circunferencia, vemos que el área que tenemos en cada uno de esos cuadrantes es el mismo, pero nosotros acá no estamos calculando área, estamos calculando un volumen. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es la función que tengo arriba. Por arriba tengo un plano inclinado, entonces el volumen que tengo en el primer octante no va a ser igual a los otros. Entonces no podemos hacer de 0 a pi sobre 2 y multiplicar por 4 porque estaríamos calculando una cosa diferente a la que tenemos que calcular. Así que aquí tita de 0 a 2pi. ¿Qué otra cosa necesitamos? La función techo y la función piso también en coordenadas polares. Vamos a transformar entonces la función. Fíjense que transformamos todas las funciones que tenemos a coordenadas polares y vamos a tener todas las respuestas que necesitamos para plantear la integral. Transformamos esa función techo en coordenadas polares y vamos a tener, acuérdense, x es r coseno de tita e y es r seno de tita. Entonces lo reemplazamos. Y nos va a quedar 3 menos r coseno de tita menos r seno de tita. Ahora sí ya podemos plantear la integral. Y vamos a tener, este es el jacobiano de transformación, acá, esto es el jacobiano, y ahora tenemos la función techo menos la función piso. Podemos distribuir a cada uno de estos términos, vamos a multiplicar por r cada uno de los términos, y una vez que nosotros hacemos esto, vamos a empezar a integrar con respecto a r. Para el primer término, su integral nos va a quedar 3 medios de r cuadrado. Del segundo término, si nosotros tenemos r cuadrado por coseno de tita, aquí la variable que estamos integrando es r, o sea, tita por ahora es una constante, con lo cual al integrar esto vamos a tener menos r cubo sobre 3 por el coseno de tita, y para el último término, menos r cubo sobre 3 por el seno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos ahora, aplicamos la regla de Barrow entre 0 y 1. Reemplazamos con 1 y vamos a tener 3 medios menos un tercio del coseno de tita menos un tercio del seno de tita. Cuando nosotros reemplacemos ahora con el 0, cuando reemplacemos a la r con 0, todos los términos se van a anular. Entonces solamente nos vamos a quedar con esto. Ahora sí ya podemos integrar ahora respecto a la otra variable, que es tita. Con lo cual, al integrar esto nos va a quedar 3 medios de tita. En el segundo término, la integral del coseno es igual al seno. Entonces vamos a tener menos un tercio del seno de tita. Y la integral del seno es menos coseno, con lo cual nos va a quedar ahora positivo un tercio del coseno de tita. Y a esto lo vamos a, también vamos a reemplazar con el límite superior, que es 2pi, con lo cual nos va a quedar 3 medios por 2pi. Cuando hagamos esto, 3 medios por 2pi, los dos se van a simplificar y nos va a quedar, como tenemos aquí, 3pi. Después tenemos menos un tercio del seno de 2pi. El seno de 2pi es 0, o sea que acá esto nos va a quedar 0, y después tenemos un tercio del coseno de 2pi. El coseno de 2pi, es decir, cuando estamos en este ángulo, si dimos toda la vuelta, el coseno es 1, o sea que vamos a tener un tercio por 1. Eso es al reemplazar con el límite superior, que es 2pi. Cuando reemplacemos con el límite inferior, vamos a hacer ahora menos
vamos ahora a reemplazar todo con el límite inferior, reemplazo con el 0, este término se nos anula, el seno de 0 es 0, se nos anula, y el coseno de 0 es 1, con lo cual nos va a quedar 1/3 por 1, como tenemos aquí, 1/3. Entonces tenemos 3pi más 1/3 menos 1/3, estos últimos dos términos se restan, o sea, son iguales, y se van a simplificar, y nos va a quedar 3pi unidades de volumen finalmente para, para el volumen que tenemos encerrado por estas funciones. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a ver un poquito más difícil. Vamos a calcular el volumen que está encerrado por estas funciones. Fíjense, aquí tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Esto es una esfera que está centrada en el origen, tiene un radio de 2, y tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 3z cuadrado. Y esto es un paraboloide. Paraboloide de revolución. Es decir que nosotros vamos a tener que calcular el volumen que está encerrado. Voy a graficar solo esta parte, o que sea primero para que lo entiendan, o para que se vea mejor. Después les voy a poner bien el gráfico. Tenemos entonces una esfera, estoy graficando solo el primer octante. Esta es la esfera de radio 2, y después tenemos un paraboloide, que ese paraboloide, vamos a hacerlo así. Ese paraboloide obviamente va a seguir hacia arriba, pero en algún punto se va a intersectar con esa circunferencia y nos va a generar ahí una intersección, ¿no? O sea que el volumen que nosotros tenemos encerrado es el volumen que tenemos entre ellos dos, entre la esfera y el paraboloide, ¿sí? Por eso, fíjense los signos de cómo nos está definiendo, que son los valores, el volumen va a estar dentro de la esfera y dentro del paraboloide. Entonces, entre ellos dos vamos a tener el volumen contenido, el volumen que nosotros tenemos que calcular. O sea que, obviamente, acá más lindo y más prolijo, ese sería el sólido que nosotros tenemos que calcular. Por arriba tenemos la esfera y por abajo vamos a tener el paraboloide. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ya como nosotros sabemos, esta esfera, su intersección con los planos paralelos al plano XY es una circunferencia. Y el paraboloide es un paraboloide de revolución, con lo cual si nosotros vamos cortando ese paraboloide en diferentes planos, tenemos ese paraboloide, un paraboloide que es un paraboloide de revolución, o sea que a diferentes z que nosotros vamos a tener también circunferencias, o sea, las curvas de nivel también son circunferencias. Con lo cual, ya podemos saber o conocer que la intersección que va a haber entre las dos funciones es una circunferencia, o sea, el dominio donde nosotros vamos a calcular ese volumen es una circunferencia. Entonces vamos a necesitar o nos conviene emplear las coordenadas polares para calcular ese volumen. O sea, si yo proyecto ese volumen en el plano, vamos a tener una circunferencia. Entonces los límites de integración van a ser más fácil que los planteemos con coordenadas polares. Entonces, vamos a transformar estas funciones a coordenadas polares. Tenemos x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares, esto es r cuadrado más z cuadrado igual a 4. Podríamos despejar r cuadrado y nos va a quedar igual a 4 menos z cuadrado. Ya vamos a ver por qué lo despejé. Para el paraboloide en coordenadas polares, venimos aquí, vamos a tener x cuadrado más y cuadrado, o sea, reemplazo el primer miembro de esa ecuación, va a ser igual a r cuadrado, igual a 3z.
Lo que nosotros necesitamos conocer es la intersección. ¿Por qué? Porque con esa intersección la podríamos hacer con las coordenadas cartesianas también. Si nosotros de aquí despejamos, tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a 4 menos z cuadrado, y podríamos igualar, entonces, 4 menos z cuadrado igual a 3z. ¿Por qué necesitamos eso? Necesitamos conocer cuál es la intersección de estas dos funciones, porque en esa intersección es donde nosotros vamos a plantear los límites. Entonces vamos a igualar, fíjense que es lo mismo acá, r cuadrado, en los dos casos, esto es lo mismo que tener x cuadrado más y cuadrado, y acá también, es lo mismo, exactamente igual. Vamos a igualar esto, y nos va a quedar entonces z cuadrado más 3z menos 4 igual a 0. Aquí por Bhaskara vamos a buscar esos valores para z, y nos vamos a tener dos. Uno negativo, obviamente el negativo no vamos a tener la intersección porque el paraboloide tiene las ramas hacia arriba, o sea, este valor negativo no satisface tampoco la primera ecuación, la segunda ecuación. Lo vamos a quedar entonces con z igual a 1. Fíjense en el gráfico. Z igual a 1 quiere decir que en ese valor de z, cuando z es igual a 1 para ese plano, es donde se da la intersección de las dos funciones. Ahí tenemos, lo vamos a poner en otro color, ahí tenemos nosotros la intersección de las dos funciones. Y esa intersección, vamos a ver cómo es. Si z es igual a 1, nosotros reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones y vamos a tener que r cuadrado es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Esa intersección, entonces, como bien decíamos, es una circunferencia. R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea, una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Es una circunferencia que tiene raíz cuadrada de 3. Ese entonces va a ser nuestro dominio de integración. La intersección con la intersección de las dos encontramos el dominio. ¿Qué es lo que vamos a saber de acá? Los límites para el radio vector, que van a ser de 0 a la raíz cuadrada de 3, y los límites para tita, que son de 0 a 2pi. ¿Sí? No estamos limitando a ningún octante aquí. Tenemos que calcular el volumen completo que hay encerrado entre las dos funciones. Entonces, de esta forma ya planteamos los límites para tita y para el radio vector. Lo que tenemos que definir ahora son la función techo y la función piso. El techo es la esfera. Entonces, de aquí vamos a despejar. Tenemos z cuadrado, o sea que nos va a quedar z cuadrado, que es igual a r cuadrado. No, vamos a tener al revés. Vamos a tener 4 menos r cuadrado. Si seguimos esto despejando, estamos trabajando con la zona positiva de la esfera, con lo cual nos vamos a quedar con la raíz cuadrada positiva. De esta forma tenemos ya como es la función techo de la esfera en coordenadas polares. Y para el paraboloide, que es el piso, vamos a tener que z es igual a r cuadrado sobre 3. Entonces ahora sí, tenemos nuestro piso y nuestro techo para plantear ese volumen. Uy, vamos a borrar esto, así, y vamos a ver. La función techo entonces, z que es igual a 4 menos r cuadrado, y la función piso, que es, como habíamos dicho, z igual a r cuadrado sobre 3. Podemos plantear entonces el volumen. Fíjense aquí tenemos el techo, función techo menos la función piso, y esto es el jacobiano de transformación. Podemos distribuir, o sea, hacer ese producto, y nos va a quedar entonces r por la raíz de 4 menos r cuadrado menos r cubo sobre 3. Ya podemos empezar a integrar. Pero para hacer la integral de este primer término vamos a tener que hacer una pequeña sustitución. Si nosotros decimos que el radicando, en este caso es 4 menos r cuadrado, decimos que es t, o sea, t es igual a 4 menos r cuadrado, su diferencial va a ser igual a menos 2r diferencial de r. Con esto ya podríamos reemplazar, o sea, estamos haciendo un cambio de variable para poder integrar
este término. Podemos ya directamente reemplazar. ¿Cómo nos quedaría esta integral? R por, ahora 4 menos R cuadrado es T. O sea que voy a tener T a la 1 medio, y el diferencial, si nosotros lo despejamos de aquí, nos va a quedar, este diferencial es igual al diferencial de T menos 2R. Entonces, vamos a poder simplificar aquí, y nos va a quedar la integral de menos 1 medio de la integral de T a la 1 medio. La integral de T a la 1 medio es igual a T a la 3 medios sobre 3 medios, con lo cual estos dos también se van a simplificar, y nos quedaría menos 1/3 por 4 menos R cuadrado a la 3 medios. Con esto vamos a reemplazar acá, ¿sí? Vamos a reemplazar. Tenemos menos 1/3, para que vean por qué tengo ese menos 1/3 ahí. Esto era menos 1/3 de 4 menos R cuadrado a la 3 medios. Eso por un lado. Cuando nosotros integramos este otro término, es lo mismo que tener menos 1/3 de la integral de R cubo diferencial de R. O sea que nos quedaría acá menos 1/3 por R a la cuarta sobre 4. Por eso yo puse el menos 1/3 delante de toda la integral, porque es un factor que se repite a los dos términos, ¿sí? Se los digo para que no haya ningún tipo de confusión. Lo puse solo acá adelante, es un factor común a los dos. ¿Se lo pueden dejar a ustedes a cada uno? Sí, por supuesto, lo pueden dejar, y eso es correcto. De las dos formas va a ser correcto. Bien, entonces, ahora sí, una vez que nosotros integramos, vamos a reemplazar con los límites, y cuando comencemos a reemplazar, fíjense lo que vamos a tener. En este caso, vamos a comenzar acá. Tenemos 4 menos, si tengo R cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, nos va a quedar 3 a la 3 medios, más, ahora vamos a tener aquí 3 al cuadrado sobre 4. O sea, 1 a la 3 medios es 1, más 9 cuartos. ¿Sí? Eso es lo que tengo en este primer, ya lo había puesto acá en este término. Ahora reemplazo con el 0, o sea, hacemos menos, aplicamos barro, menos, y vamos ahora a reemplazar con el 0. Cuando reemplacemos con el 0, acá nos va a quedar esto 0, o sea, 4 a la 3 medios, más 0. Esto se simplifica. 4 a la 3 medios es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 4 al cubo, lo cual es lo mismo tener 4 por 2. Entonces vamos a tener que esto es igual a 8. 1 más 9 cuartos menos 8, vamos a tener aquí, o sea, menos 7 más 9 cuartos, por el menos 1/3 que ya teníamos adelante de la integral, o sea, esto nos va a quedar 9 cuartos, menos 7 y todo eso por menos 1/3 que tenemos ya delante de la integral. Esto va a ser igual a 19 sobre 12. Por la integral del diferencial de tita, es lo único que nos queda ahora. Ya hicimos la primera integral, ahora vamos con la siguiente, con la última. La integral del diferencial de tita es tita, reemplazamos con los límites, que en este caso era de 0 a 2pi, o sea que nos quedaría 19 sobre 12 por 2pi, con el 2 y el 6 nos vamos a simplificar y nos va a quedar 19 sextos pi unidades de volumen. Bueno, a ver acá qué tenemos. Tenemos que calcular el volumen encerrado por las funciones. Tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 2z, esto también es un paraboloide de revolución, y tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 2y. Esto es una circunferencia que en realidad es un cilindro porque estamos trabajando en el espacio, pero es una circunferencia que está desplazada, o sea, si nosotros completamos los cuadrados, vamos a ver que tenemos una circunferencia que tiene el radio, vamos a graficar acá, podríamos completar cuadrado, y tenemos, vamos a hacerlo acá. Vamos a completar eso. Nos quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 2y igual a 0. Es decir,
Al completar esto, lo que vamos a hacer es y cuadrado menos 2i más 1, pero si sumamos 1, acuérdense que debemos restar. ¿Para qué sumamos 1? Para poder expresar esto como un binomio. X cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces tenemos una circunferencia que tiene el centro en 0, 1 y es de radio 1. O sea que es un cilindro que está desplazado, como vemos en la imagen, y acá vamos a tener la circunferencia. Como le decía antes, de las tres funciones, tenemos esta primera función, donde tenemos la variable z, y tenemos esta función donde tenemos la variable z. Entre esas dos tenemos el techo y el piso de lo que tenemos que calcular. Con la otra, ¿qué vamos a hacer? Si la graficamos en el plano XY, vamos a tener los límites de integración. Tenemos entonces un cilindro que está desplazado y tenemos un paraboloide. ¿Sí? Paraboloide que tiene su revolución sobre o alrededor del eje Z. Entonces, el paraboloide es nuestra función techo, z igual a 0 la función piso, vamos a calcular el volumen que está debajo del paraboloide dentro de ese cilindro que está desplazado. Ese es el volumen que nosotros necesitamos calcular. Entonces necesitamos plantear los límites. ¿Cómo vamos a plantear los límites? Vamos a usar obviamente coordenadas polares porque tenemos una circunferencia. ¿Cómo vamos a plantear? Vamos a ir transformando las funciones. Comenzamos con el cilindro. El cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 2i. X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Si y lo reemplazamos también a coordenadas polares, nos va a quedar 2r seno de tita. Podemos aquí simplificar las r y nos va a quedar r que es igual a 2 seno de tita. O sea que los límites para el rayo vector lo vamos a tener de 0 a 2 seno de tita. ¿Se acuerdan que habíamos visto también en un ejercicio, la última clase, por qué ese valor del rayo vector depende del ángulo? Porque esa distancia va a ser diferente a medida que tita se va cambiando, a medida que nosotros vamos avanzando con tita, esto va a depender, o sea, el radio vector depende de ese ángulo. ¿Y por qué pasa esto? Porque la circunferencia está desplazada. Si estaría centrada, como en los ejercicios anteriores, eh, directamente tendríamos el valor del radio, sería el valor del radio vector, pero aquí la circunferencia está desplazada. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, vamos a ver los límites de integración para tita, obviamente, de 0 a pi, porque estamos trabajando en el primer cuadrante y en el segundo. Tenemos el volumen o esa área o el dominio se encuentra en los dos cuadrantes por completo. Entonces, de 0 a pi vamos a, fíjense acá se puede ver con mayor claridad. Nosotros tenemos volumen en todo, vamos a tener volumen en esos dos octantes, entre 0 y 2pi. Perdón, pi, 180 grados. Tenemos los límites para el radio vector y para tita. Ahora tengo que definir la función techo y la función piso en coordenadas polares. Z es igual a 0 es el piso. Ahora necesito el paraboloide en coordenadas polares. Entonces, r cuadrado, tengo aquí x cuadrado más y cuadrado, es r cuadrado igual a 2z. Despejamos z y z es igual a r cuadrado sobre 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta integral? Vamos a tener la función techo menos el piso, esto es el techo menos el piso, como el piso era 0, por el jacobiano de transformación, o sea que nos quedaría un medio de r al cubo. Yo acá el un medio lo dejé afuera del integral, lo podemos dejar acá, no cambia nada. Cuando nosotros integramos este factor, nos va a quedar r a la cuarta sobre 4. O sea que tendríamos un medio, vamos a ponerlo acá para que se entienda, tendríamos un medio por r a la cuarta sobre 4. Esto es lo mismo que tener un octavo por r a la cuarta. Entonces yo lo que hice con esa constante la dejé afuera de la integral. Ahora sí podemos aplicar acá la regla de Barrow y ¿cómo nos quedaría esto? Un octavo, vamos a dejarlo así, un octavo de, tengo acá 2 seno de tita
a la cuarta. O sea que tendríamos 1/8 por 16 seno a la cuarta de ti. 16 sobre 8 es 2 seno a la cuarta de ti. Como en general nosotros no tenemos las tablas de integrales y derivadas durante los parciales, y así todo, las tablas integrales que ustedes tienen, que les dan, por ejemplo, cuando comienzan análisis matemático 1, que les dan en la facu, siempre son las más simples o las más básicas, las que tenemos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer aquí es utilizar alguna identidad trigonométrica para reemplazar ese seno a la cuarta. Ya habíamos usado alguna de estas, seno cuadrado y coseno cuadrado. Obviamente, el seno a la cuarta viene de hacer el producto de esto, ¿no? 1/2 de 1 menos coseno de tita por lo mismo, o sea, todo esto al cuadrado, obviamente. Cuando nosotros hacemos todo ese despeje, vamos a llegar a esta expresión. Esto es una identidad trigonométrica que nos dice que el seno a la cuarta de tita es igual a 3 menos 4 coseno de 2 tita más coseno de 4 tita sobre 8. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar al seno a la cuarta, lo vamos a reemplazar por toda esa expresión. Ya habíamos visto entonces que ahora nos quedaría entonces, esto era todo sobre 8, lo que yo hice, ese denominador está acá, ¿no? No es que lo dejé por ahí, está ahí. Nos va a quedar, ahora sí ya podemos integrar y vamos a tener un cuarto. ¿Recuerdan la integral del coseno? Si tenemos la integral, por ejemplo, del coseno de a tita, a que es una constante, ¿no? Va a ser igual al seno de a tita sobre a. Entonces, vamos a tener la integral del primer término, nos va a quedar 3 tita, menos, ahora sí, aquí vamos a borrar esto. Ahí está. Cuando integremos esta parte, este término nos va a quedar menos 4, ahora va a ser el seno de 2 tita sobre 2, con lo cual el 4 y el 2 se simplifica, por eso es que acá tenemos solo un menos 2. Y el último, cuando integremos el otro término, vamos a tener un cuarto del seno de 4. Reemplazamos entonces ahora con pi, comenzamos reemplazando con pi, y esto nos va a quedar 3pi. El seno de 2pi es 0, el seno de 4pi es 0, con lo cual esto se nos anula al reemplazar con pi. O sea que nos queda un cuarto por 3pi. Menos, ahora cuando reemplacemos con el 0, ¿qué va a pasar? Reemplazamos con el 0 y esto se anula y esto también. O sea que nos va a quedar un cuarto por 3pi unidades de volumen. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esto que vimos hasta ahora? Obviamente, si en un parcial tenemos que usar alguna de estas identidades, la van a tener o en el mismo parcial o se las pongo en el pizarrón, quédense tranquilos. Bueno, ¿está claro? Profe, una Sí, pregunta. sí. ¿Puede explicar cómo queda de menos 4 coseno de 2 tita a Acá, menos 12, ¿no? sí. Acá No, no tenemos, entendí bien. tengo la integral de menos 4 coseno de 2 tita diferencial de tita. Cuando nosotros hacemos esta integral es lo mismo que tener menos 4 por el seno de 2 tita sobre 2, ¿sí? La integral de, por ejemplo, del coseno de a tita, a que es una constante, cualquiera de estas sea, es igual a seno de a tita sobre a. Entonces nos queda el seno de 2 tita, estos dos se simplifican, por eso nos queda menos 2 seno de 2 tita. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No, no. Profe, y la identidad trigonométrica, Sí, la que tiene la flecha amarilla, esta la es la que que usamos, sí, usamos, sí. sí, el sobre 8, ¿dónde queda, digamos? No, me pierdo en Acá, esa parte. acá, Ah, mira. lo saca afuera. Acá está, sí. Yo lo que hice en vez de dejarlo acá, en vez de ponerlo acá, lo puse directamente acá Claro, afuera. directamente afuera. Porque es un Ah, factor que bien. afecta a todo. Sí, 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 hay un paso menos que hizo, digamos. Claro. sí. Es para Bueno, tener menos constantes y menos lío dentro de la integral. Siempre sí, que sí, sí, nosotros entiendo, tengamos entiendo.
un factor multiplicando todo, nos conviene generalmente ponerlo afuera en integral para tener menos cosas adentro Sí, que no nos yo compliquen. normalmente hago directamente, o sea, lo pongo y después lo saco, o Ujú. sea, hago los dos Lo pasos, sacás, sí, no confundo. sí, 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 sí. Sí, es como que yo acá, digamos, como que me ahorré un paso. Lo hice antes, ya lo saqué antes. Bueno, vamos a seguir entonces con